A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya en algunos minutos daremos inicio a nuestra presentación del día de hoy.
Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Día en el que hablaremos de un tema de gran importancia. En términos generales, incluso así no padezcamos de ninguna enfermedad, porque de forma constante nuestro cuerpo se está reparando, se está reconstruyendo, se está renovando en las células, en los tejidos que se van muriendo día a día, que se van desgastando. Por supuesto, aún más importante este tema, si padecemos de alguna enfermedad crónica o degenerativa. ¿Cómo lograr que nuestro cuerpo potencie esos mecanismos propios que posee para autorrepararse? Para reparar cada uno de estos tejidos que eventualmente se van desgastando, se van envejeciendo, se van destruyendo. Ese va a ser el tema del día de hoy, por supuesto, muy importante para el entendimiento, la comprensión y el abordaje terapéutico adecuado de las enfermedades crónicas y degenerativas o incluso de enfermedades agudas que cursen con destrucción de tejidos. Y vamos a intentar dar respuesta al menos a estas tres preguntas a lo largo de la presentación. ¿Cómo se repara el cuerpo? Porque el cuerpo en ocasiones no es capaz de repararse. Hablamos en ese caso de enfermedades, por ejemplo, como la artrosis, enfermedades como la enfermedad cardiovascular también, por ejemplo, mm, cicatrices o heridas abiertas que no se logran cerrar de manera adecuada, también son otro buen ejemplo. Y finalmente, vamos a intentar responder a la pregunta, ¿cómo activar los mecanismos autorreparadores del cuerpo? ¿Cómo hacemos para que nuestro organismo logre potenciar estos mecanismos propios que tiene, funcionar de forma adecuada y lograr entonces que se repare al menos mucho más de lo que lo está haciendo en una condición de enfermedad, en una patología? Y vamos a empezar hablando algunos aspectos sobre ese proceso de reparación del cuerpo. ¿Cómo renovamos los tejidos? ¿Cómo los reparamos del daño? ¿Qué estructuras, qué procesos, qué mecanismos de nuestro cuerpo están implicados en este proceso? Y existen en la naturaleza diferentes animales, anfibios. Por ejemplo, están las salamandras, que tal vez es el más conocido por las personas, el pez vela, que tienen la capacidad de regenerar su cuerpo. Algunos parcialmente, otros casi total. Por ejemplo, el ajolote que vemos arriba en la parte superior, que es un anfibio que se encuentra en México, tiene la capacidad de recuperar hasta el 95% del cuerpo y en lesiones severas puede regenerar el 50% de su cerebro. Y este es de los animales más estudiados en la medicina regenerativa, pues porque es un buen ejemplo de cómo sí sería posible, al menos teóricamente, lograr una regeneración casi total de todo el organismo. Porque el ser humano puede regenerar ciertos tejidos, por ejemplo, como la piel o como el hígado, si se pierden. Pero es claro que nosotros si perdemos un dedo, que es o incluso una falange, un pedacito del dedo, no somos capaces de regenerarlo. Ya veremos por qué, pero todos estos animales que tienen la capacidad de regenerarse parcial o totalmente son objeto de estudio, por supuesto, porque son un buen ejemplo de cómo eventualmente pudiera lograrse esto para el ser humano también. El proceso de reparación es un proceso constante, de hecho, día a día nuestros tejidos se están renovando de forma constante. Pero tenemos un problema y es que los tejidos de nuestro organismo son tejidos altamente especializados. En comparación con otras especies, tenemos tejidos todos que están absolutamente diferenciados, con un grado de especialización en su función muy intenso, y eso dificulta el proceso de regeneración cuando hay una pérdida total o parcial.
El hígado es un buen ejemplo de órganos del cuerpo humano que tengan la capacidad de regenerarse casi totalmente. Es tal vez el único órgano que, quedando una sola porción del mismo, es capaz posteriormente de volver a tener su volumen, su tamaño. Pero en términos generales, el proceso de reparación y de regeneración de nuestros órganos es un proceso limitado tanto por la extensión. Entre más extensa sea la lesión, más difícil va a ser el proceso, y también limitado a ciertos tejidos. No todos los tejidos tienen la misma capacidad ni la misma velocidad de reparación o de regeneración. Y eso va a tomar bastante tiempo en términos generales. En los seres humanos, el tiempo necesario para que se recupere, se repare un órgano o tejido suele ser más o menos amplio, especialmente cuando hablamos de lesiones complejas. Pero también hemos visto y sabemos que cuando este proceso de regeneración o de reparación de un tejido debe estar activo durante mucho tiempo, es decir, constantemente activo, vamos a tener un problema, y es que van a empezar a aparecer cicatrices dentro del órgano. Esas cicatrices, por supuesto, son lesiones no funcionales. Vemos en esta imagen un hígado sano y un hígado con cirrosis. La cirrosis básicamente ocurre cuando el tejido funcional de nuestro hígado ha sido reemplazado por cicatrices no funcionales. Y eso ocurre porque hay eventos que dañan de forma constante el órgano. En principio se activa de forma constante también este proceso de reparación y regeneración, pero con el paso del tiempo, con el paso de los días, este proceso ya no es óptimo, no es el adecuado, y empiezan a aparecer las cicatrices. Eso mismo también ocurre, por ejemplo, en las articulaciones de personas que tienen inflamación crónica en ellas. Caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide. En ella entonces hay una inflamación constante, hay un proceso reparativo inicial, pero con el paso del tiempo, con la acumulación de eventos, vamos a tener entonces la acumulación de cicatrices dentro de estos tejidos. En el cuerpo humano tenemos varios tejidos distintos que de forma diaria, de forma constante, están teniendo un proceso de renovación, al menos en condiciones normales. Ya veremos qué factores van a hacer que se afecte este proceso de reparación, de regeneración de las células y de los órganos del cuerpo. La piel es un buen ejemplo, que diariamente se está recambiando. Los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado, las células de la sangre también. De forma mensual más o menos se completa el ciclo para renovar estas células. El tubo digestivo, todo en general, todo el sistema digestivo de la boca hasta su terminación en el colon, todo se renueva de forma constante, los huesos, el cabello y aparentemente también las neuronas. Hace unos años se pensaba que las neuronas no podían generarse más después del nacimiento, pero cada vez es claro que a pesar de la especialización de estas estructuras, mmm, siempre hay también un recambio de nacimiento de nuevas neuronas en todas las personas. Es un proceso todavía un poquito poco comprendido, lento, eso sí, es mucho más lento que el proceso de generación de células en otros órganos del cuerpo, pero que sí se da. Y eso también abre la esperanza, abre la puerta a pensar en tratamientos regenerativos, reparadores de enfermedades del sistema nervioso central que cursan con degeneración y ante las cuales eventualmente pudiera haber recuperación. De hecho, ese nacimiento de neuronas es el que explica por qué algunas personas después de traumatismos muy severos, de accidentes de tránsito, por ejemplo, que cursaron con lesiones medulares en la médula espinal, logran recuperar después de cierto tiempo la movilidad de sus extremidades. No todos los casos, algunos sí, y eso es porque hay crecimiento nuevamente, reparación de las neuronas. Y dentro de este asunto de la reparación del cuerpo,
de la regeneración de los tejidos, hay un actor que es trascendental, que son las células madre. Seguramente muchos de ustedes han escuchado ese término en alguna ocasión, entre otras porque es el nuevo horizonte en el estudio de la medicina, sobre todo en estas enfermedades degenerativas, porque potencialmente tendrían la capacidad de curar este tipo de condiciones y enfermedades. Y estas células madre, en términos generales, son células del cuerpo, son estructuras vivas que no están diferenciadas, no se han especializado en nada. Aquí en esta diapositiva vemos al lado derecho, por ejemplo, un corte en microscopio de una fibra muscular y esos óvalos que vemos de color azul con color naranja, rojito, adentro son las células madre que se encuentran alrededor de los músculos y que están listas para recuperar células musculares que eventualmente se hayan perdido. Estas células madre tienen entonces la capacidad, como no están diferenciadas, de ante ciertos estímulos del medio en el que se encuentran, especializarse en el tipo celular, en la estructura, para cumplir una función específica que necesite el organismo. Entonces la célula madre, por ejemplo, si es totipotente, que es aquella que puede dar lugar a cualquier linaje, esta podría convertirse en neurona, en célula del tubo digestivo, en célula de la sangre, en célula del hueso. Hay otras que están un poquito más diferenciadas dentro de estas células madre que pueden dar lugar a tejidos similares. Entonces, por ejemplo, podrían dar lugar eventualmente a cualquier parte del tejido conectivo en nuestro organismo. Y hay otras, como estas musculares, que son generalmente unipotentes, que están listas solamente para diferenciarse a un tejido. Y las tenemos en general en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Tenemos unas células madre ya preparadas, casi listas para renovar las células del hígado, las células de los músculos, los condrocitos en el cartílago articular. Y así en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pero estas células madre también se enfrentan a un daño constante. Este es un daño constante que puede producirse como consecuencia de mutaciones, por alteraciones en la estructura de nuestro ADN, de nuestra información genética, que es lo que llamamos alteraciones epigenéticas. También por procesos de oxidación. La liberación de radicales libres en nuestro cuerpo va produciendo un daño constante en estas células madre. Y también se van volviendo más escasas, como producto de todas estas agresiones que sufren, de estos daños constantes que tienen. O también pueden reducirse, pueden destruirse como consecuencia de la falta de estímulo, bien sea por alteraciones de la liberación de hormonas, de factores de crecimiento. Entonces no tiene el estímulo necesario para reproducirse, para dar lugar a la reparación del cuerpo, para dar lugar a la recuperación de las células muertas. Al lado derecho de esta diapositiva vemos una imagen en la cual, en el lado izquierdo de esa imagen, vemos un pulmón de una persona joven. Esos punticos verdes que vemos son las células madre que están dispuestas a reparar los tejidos que están abajo. Y al lado derecho vemos una imagen de una persona mayor de 60 años también en su pulmón. Y vemos cómo estas células madre primero son más poquitas y han comenzado a deteriorarse. No son tan brillantes, no son tan verdes como las demás. Ya veremos que el envejecimiento, de hecho, es uno de los procesos que hace que comencemos a perder la población de las células madre. Ya habíamos mencionado dos, células madre y factores de crecimiento. Son indispensables para que tengamos la reparación de los tejidos. La inflamación, sobre todo la aguda, también contribuye a que el organismo entre en estos mecanismos de reparación. Por eso es necesaria, en principio, la presentación, la generación de inflamación.
Y también ese microambiente celular en el cual se encuentra cada órgano, cada estructura de nuestro cuerpo, a través de los cuales van a recibir los nutrientes que necesitan y el estímulo para la producción del tejido. Todos estos cuatro factores, estos cuatro mecanismos son trascendentales a la hora de hablar de la reparación y la regeneración de órganos y tejidos del cuerpo. Y lo cierto es que cuando tenemos un problema en estos mecanismos reparativos, ocurren varias cosas a la vez. Primero que tenemos células madre no funcionales. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos apreciar cómo, como consecuencia del incremento del paso de los años, el incremento de la edad, vamos perdiendo población de células madre. Cada vez tenemos más poquitas. Entonces el cuerpo se hace menos eficiente en términos de repararse o de regenerarse. Incluso en los tejidos que lo podía hacer previamente de una manera mucho más fácil. Pero también tenemos el deterioro de las proteínas y de los tejidos. Se empiezan a modificar en su estructura. Una manera evidente de ver cómo ocurre esto es la aparición de las arrugas, en las cuales ha habido entonces un cambio en el colágeno que habitualmente producía la piel. Hay un cambio también en otras proteínas, por ejemplo, como la elastina, que permite que tengamos una piel elástica. Y al modificarse esas estructuras, pues van apareciendo señales, a veces evidentes, a veces internas, de que tenemos una alteración en el funcionamiento de nuestros órganos y tejidos. Incluso por eso mismo es que muchas personas duran sanas, saludables durante muchos años de su vida y de pronto hay un punto de quiebre del cual las personas dicen, he empezado a enfermarme de cosas que antes no sentía. Básicamente es porque se ha acumulado pérdida de células madre o tener células madre no funcionales. Ha habido un deterioro de las proteínas y de los tejidos en su estructura, en su conformación. Incluso también hay una disminución de este tejido funcional. Y eso explica eventualmente la aparición de enfermedades. Que la enfermedad en particular dependerá también, por supuesto, de los cuidados de la persona y de cuál o cuáles son los tejidos, los órganos que se han afectado. Varios ejemplos de enfermedades, seguramente hay muchísimas más. La enfermedad coronaria, la artrosis, el cáncer, en este caso el cáncer por alteración de los mecanismos reparativos. De hecho, una potenciación descontrolada conlleva el crecimiento del cáncer. Casi que todas las demás enfermedades, si son enfermedades en las cuales hay escasez de estos mecanismos reparativos, el cáncer en principio cursa con un exceso de los mecanismos reparativos. Se salen de control y hay un crecimiento anormal de células y de tejidos en el cuerpo. Las demencias, las heridas, que afortunadamente las heridas en la mayoría de los casos logran su reparación absoluta y completa. Pero existen también heridas crónicas en las cuales falla el mecanismo reparador del cuerpo, quedan abiertas, expuestas, por ejemplo, las úlceras varicosas. Las enfermedades de la retinopatía diabética o la retinopatía hipertensiva. No se repara entonces en ese caso ese tejido del cuerpo y se pierde la visión. La diabetes en la cual hay una agresión sobre el páncreas que produce la insulina y el cuerpo no es capaz de regenerarlo y por tanto llega un momento en el cual se requiere la suplencia de insulina. El síndrome de manguito rotador, tan común y también tiene implicaciones en términos de la reparación del cuerpo. El hipotiroidismo también, enfermedad muy frecuente, en la cual el cuerpo llega a un momento en el cual no es capaz de reparar la tiroides y se pierde la capacidad de producir hormona tiroidea. Y vamos a hablar ahora de estos factores que alteran la reparación del cuerpo. En ocasiones hay algunos que pesan más,
pero depende de cada caso. En términos generales, estos son los factores que van a alterar el funcionamiento de nuestro organismo. El envejecimiento, la inflamación crónica, los procesos de oxidación, estrés oxidativo en el cuerpo, la contaminación medioambiental, especialmente importante en ciudades grandes, la exposición a la radiación solar, especialmente en el caso de la piel, y el estrés, hablamos en este caso de estrés físico y psicológico emocional. Y el envejecimiento es muy importante porque al menos hasta ahora es un proceso inevitable. Es posible que en el futuro inventen algunos tratamientos, algunas intervenciones dirigidas a evitarlo, pero por ahora es inevitable. Todos vamos a envejecer con el paso del tiempo. Pero lo que sí es cierto es que de acuerdo al estilo de vida que tengamos, podemos modificar la velocidad con la cual nos envejecemos. Estilos de vida saludables hacen que tengamos una velocidad de envejecimiento mucho menor. Estilos de vida poco saludables aceleran los procesos de envejecimiento. Por eso tenemos personas de 50 años que parecen de 30 o personas de 35 que parecen de 60. Porque en ellos ha ocurrido entonces una alteración de la velocidad del envejecimiento, para bien o para mal. Y lo cierto también es que ese proceso de envejecimiento no es similar en todo el cuerpo. Algunas estructuras, de acuerdo a nuestra ocupación, a lo que consumamos, a nuestro estilo de vida en general, tendremos algunas partes del organismo que van a estar con un mayor proceso de envejecimiento y otras que estarán con un menor proceso de envejecimiento. Y en el cuerpo lo que va a ocurrir finalmente como consecuencia de ese proceso de envejecimiento es que se acortan unas estructuras de la información genética de nuestro ADN que se llaman los telómeros. Estos telómeros son la porción terminal de los cromosomas y existen para organizar esa información genética. Con el envejecimiento, como se han producido, se ha duplicado durante mucho tiempo, pues se van acortando de forma progresiva y el cuerpo se va desorganizando. Va a haber un momento en el que van a aparecer errores que explican la muerte de células, que explican la alteración de las proteínas. En nuestro cuerpo también se van a reducir entonces las células madre que tenemos y se va a ver, por supuesto, afectada la capacidad que tenemos para reparar o para regenerar los tejidos. Y hay que tener en cuenta que el proceso del envejecimiento es un proceso que comienza en edades que pensamos nosotros que somos todavía relativamente jóvenes. Porque el proceso del envejecimiento comienza aproximadamente entre los 30 y 32 años de vida. Muchos de nosotros podemos pensar que esta es una edad en la cual todavía somos muy jóvenes, pero lo cierto es que a esa edad el cuerpo comienza de forma progresiva a perder la capacidad de estar como estaba antes. Y se va acumulando. Eso tampoco es que comenzó de un momento para otro y hubo todos los cambios visibles del envejecimiento. Pero más o menos a esa edad, entre los 30 y los 32 años, ya el cuerpo pierde la capacidad de volver a su estado natural, a como estaba antes. Se han acumulado errores suficientes para empezar a perder la capacidad reparadora del cuerpo, regenerativa de las células, de los órganos y los tejidos. Lo que les explicaba hace un momento. Tenemos una que es la edad cronológica, que es la que vemos en el calendario. Esa es la que celebramos en cada cumpleaños. Pero tenemos otra que es la edad biológica. ¿Cómo está nuestro cuerpo en realidad? ¿Qué edad tiene? ¿Está más joven que nuestra edad cronológica? ¿O está al contrario mucho más alta? Nuestro estilo de vida puede modificar la tendencia a tener una mayor edad biológica, por ejemplo, que nuestra edad cronológica, que es lo no deseable. Lo deseable para retrasar, para disminuir esa velocidad de envejecimiento,
es que tengamos una edad cronológica mayor a nuestra edad biológica, que nuestro cuerpo sea un poco más joven de los años que tenemos acumulados de vida, de hecho. Eso es lo que hay que buscar. El envejecimiento prematuro está relacionado con la aparición de múltiples enfermedades crónicas y degenerativas. La inflamación crónica es otro de los procesos, de los factores implicados en estos procesos de alteraciones de la capacidad reparadora, la capacidad regeneradora de nuestro organismo. Y puede ser disparada por diferentes eventos, por ejemplo, por traumas constantes, hablo de traumas físicos sobre todo, caídas constantes sobre la misma articulación, microtraumatismos, consecuencia de la actividad física que desarrollemos o incluso de nuestro trabajo. También algunas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que van a desencadenar un proceso inflamatorio constante en el cuerpo. Infecciones también crónicas, por ejemplo, la infección por el virus Epstein-Barr, que produce un estado proinflamatorio en el organismo. También el COVID en algunas personas, por ejemplo, este virus tiene la capacidad de inducir procesos inflamatorios al menos durante 6 meses en las personas. Y es este estímulo constante, este proceso inflamatorio, el cual a la final, entre más tiempo esté activo, va a conducir al agotamiento de esa respuesta reparadora. Nuestro organismo entonces se acostumbra a ese estímulo constante y deja de reparar. Y al contrario, empieza a producir una cicatriz, una fibra en esa parte del tejido que luego y posteriormente va a llevar a la muerte de células madre. La inflamación crónica produce fibrosis y destrucción de nuestras células madre. Entre más intenso sea el proceso inflamatorio, pues mayor será también la inducción de la muerte de estas células. También será mayor el proceso fibrótico en el organismo. De ahí la importancia siempre, en la mayoría de patologías crónicas, de buscar el control de este proceso inflamatorio. Así no se vea. Muchas veces, de hecho, esta es una inflamación que no es visible, no es percibible, pero sí está dentro del tejido. Los procesos de oxidación, que son procesos constantes también, variables en intensidad, de acuerdo al estilo de vida, a la forma en cómo nos protejamos de diferentes agentes que eventualmente modifiquen el funcionamiento de nuestro cuerpo. Alimentos, por ejemplo, alimentos como el azúcar refinada, las grasas saturadas producen un estado oxidativo en el cuerpo. También el sedentarismo o el exceso de ejercicio. Ni mucho ni poquito. La inflamación crónica también induce este estrés oxidativo. Y este proceso oxidativo también puede verse mitigado, por ejemplo, por el consumo de antioxidantes, que están presentes, por ejemplo, en frutas y verduras. Y esta oxidación va a inducir con el tiempo mutaciones, es decir, la célula se va a alterar, y daño epigenético, es decir, se va a alterar también la forma en la cual está organizada la información genética en nuestro cuerpo. La contaminación medioambiental, que es un problema cada vez más creciente, especialmente en las ciudades grandes y en las ciudades medianas que se están empezando a convertir en ciudades grandes. El uso de la combustión como método de producción de energía es en gran medida causante de la contaminación que debemos sufrir todos de forma constante. Y esa contaminación en nuestro cuerpo va a inducir la oxidación, que ya vimos que es un proceso bien complejo y bien negativo para el cuerpo, y va a inducir también inflamación crónica. Y potencialmente también, de acuerdo a los contaminantes, los cuales nos expongamos, va a ocurrir también entonces la acumulación de daño en los tejidos. Se acumula ese daño de forma constante y va a contribuir a alterar la estructura de nuestras proteínas y de nuestros órganos.
La radiación solar, especialmente importante sobre la piel, aunque también puede producir daño sobre ciertas otras estructuras. Va a producir oxidación, va a producir mutaciones en nuestro cuerpo, va a producir daño de las proteínas. Por eso es importante día a día, incluso si no salimos de nuestra casa, utilizar protección solar para reducir ese impacto que produce, para evitar ese impacto del sol sobre nuestra piel. Y el estrés físico y emocional es también un factor importante que altera la capacidad de reparación que tiene nuestro organismo. Y va a inducir en nuestro cuerpo inflamación crónica, va a producir oxidación de los tejidos, va a producir incremento de los síntomas y también incrementa la velocidad con la cual se produce el envejecimiento en nuestro organismo. Impacta sobre muchas cosas, de hecho, el estrés, a pesar de lo simple que parece. Por eso nunca debe olvidarse este factor como un mecanismo inductor de la aparición de enfermedad. Y vamos a ver ahora qué podemos hacer para activar la reparación de nuestro cuerpo, para ayudarle al cuerpo a que mitigue los daños, a que desacelere estos mecanismos implicados en la alteración de la reparación y la regeneración celular en nuestro cuerpo. Y vamos a centrarnos en estos 4 ejes. La alimentación, que es muy importante, la actividad física, el manejo emocional, principalmente por el manejo del estrés. Y finalmente, la apiterapia, los productos de la abeja como inductores de la capacidad de reparación, de regeneración de nuestro cuerpo. Y hay algunos alimentos que debemos evitar. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de evitar, sobre todo nos referimos a evitar su exceso. En exceso son malos. Eventualmente pueden consumirse, no hay problema, porque uno los consuma una vez a la semana o cada 2 semanas, no va a ocurrir ningún daño significativo en el cuerpo. Pero estos sí son de los alimentos que entre menos, mejor. Si los consumimos mucho, al contrario, vamos a tener entonces un exceso de daño de las estructuras propias de nuestro organismo. El azúcar refinada, las grasas saturadas, especialmente los fritos, por ejemplo, las bebidas artificiales, los jugos artificiales, las gaseosas, los embutidos y todos los productos enlatados en general, sobre todo por los colorantes artificiales y los conservantes que deben ser incluidos en ellos, terminan entonces por producir daños estructurales en nuestro cuerpo, especialmente cuando los consumimos de forma constante y repetida. Pero también hay unos alimentos que van a contribuir a potenciar esos mecanismos reparadores y regeneradores en nuestro cuerpo. Los pescados de mar, especialmente. Lamentablemente los pescados de río o de cultivo no suelen tener la misma composición, sobre todo de ácidos grasos, entonces no producen los mismos efectos saludables sobre nuestro cuerpo. El huevo, los frutos secos sin aditivos, el maní, las almendras, por ejemplo, de los que más consumimos, sin aditivos. Las espinacas, las zanahorias, el mango. Estos son alimentos que deberíamos intentar consumir al menos 3 veces por semana. 3 veces por semana es una buena porción, una buena cantidad para ayudar a nuestro cuerpo a repararse. Estos alimentos también son bastante buenos y deberíamos intentar consumirlos 2 veces por semana. El kiwi, las fresas,
En términos generales, todas las frutas cítricas, el brócoli, el ajonjolí, la papaya y el durazno. Intentar consumirlos al menos 2 veces por semana, si se puede más, mucho mejor. Y también debemos tener en cuenta ciertos aditivos alimentarios que son favorables, como el ajo, por ejemplo, o la pimienta cayena, o sea, que es de color rojito, el jengibre, la cúrcuma, el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, el aceite de semillas de uva. Introducirlo dentro de la dieta habitual es una buena forma también, por ejemplo, desde la misma preparación de los alimentos, de estimular esos procesos recuperadores y regeneradores de nuestro cuerpo. Hay que realizar actividad física de una manera adecuada, sin caer en excesos, pero hay que estimular el cuerpo a través del ejercicio para estimular a su vez también la capacidad recuperadora de nuestro organismo. Intentar hacerlo 3 a 4 veces por semana, teniendo en cuenta siempre pues utilizar la ropa adecuada, utilizar también el calzado adecuado para no ir a generar traumatismo sobre el cuerpo, haciendo un calentamiento previo, no comenzamos con la máxima intensidad de actividad física de forma inmediata, realizar estiramientos antes y después del mismo, teniendo cuidado de hidratarnos de forma constante. Y 2 cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Primero, debe ser personalizado. No todas las personas, si padecen sobre todo alguna enfermedad, pueden realizar todos los ejercicios. Si yo padezco, por ejemplo, de artrosis de rodilla, pues no debería trotar, por ejemplo, pero sí podría hacer natación y caminar. Pero si yo tengo una artrosis de manos, no tendré limitaciones, por ejemplo, ni inconvenientes con ejercicios como el trote. Y lo que siempre debemos tener en cuenta es que al momento de aparición de algún tipo de dolor durante la realización de la actividad, pues debemos suspenderlo, porque significa que se está inflamando algún tejido o este se está dañando o sufrió un daño. Algunos ejemplos de actividad física: caminar, trotar, jugar tenis, natación, son en términos generales todos ejercicios bastante saludables que van a contribuir a mejorar nuestro estado de salud y mejorar la capacidad de recuperación y de regeneración. Y la salud emocional no es menos importante. Y hay que buscar pasatiempos, hay que buscar una forma de distraer nuestra atención de las actividades productivas que cada uno de nosotros hace a diario. Pero también debe haber un momento de modificar esas actividades que hacemos, de cambiarlas por otra, y eso va a contribuir a disminuir los niveles de estrés. Hay que buscar momentos de descanso entonces y de relajación al menos una vez por día. Al final del día siempre intentar pensar en el balance de las cosas buenas que pasaron. Obviamente hay días en los cuales son muchas las cosas negativas, las cosas malas que ocurrieron, pero al final intentar hacer un balance de las cosas buenas. Eso también va a ayudar inconscientemente a reducir la carga de estrés. Y hay que evitar también la recriminación constante. No solo la autorrecriminación, sino también recriminar a otros en la familia, en el trabajo con los que estamos, porque eso va a hacer en ellos entonces que tengan un estrés mucho más elevado también. Personas que siempre se centran en todo lo malo, nunca en lo bueno. Y eso mina la autoestima, produce muchísimo más estrés en la persona que debe soportar ese tipo de recriminaciones. Y al final, una buena señal de parcialmente de una buena salud emocional es levantarse descansado. Esos días en los cuales uno se levanta con fatiga indican que el proceso de descanso de hecho no fue el óptimo, no fue el adecuado y que probablemente tenemos una carga de estrés importante en el cuerpo.
Y vamos a la parte de apiterapia. Y lo primero que debemos comenzar para estimular estos procesos autorreparadores, estos procesos regeneradores, es el proceso de desintoxicación. A través de los alimentos, a través del aire que respiramos, a través de las bebidas que consumimos, es posible que ingresen a nuestro cuerpo agentes químicos extraños que de manera constante van produciendo cierto daño sobre los órganos. Y hay que favorecer su eliminación. Para ello utilizamos el melitoxin. Nuevamente preguntan, ¿cada cuánto debería hacerse este proceso? En términos generales, hacerlo cada 1 a 2 años está bastante bien. Y hay que controlar también el daño oxidativo sobre el cuerpo. Sabemos que la oxidación es un fenómeno que de manera permanente va a producir más envejecimiento y va a alterar nuestras células madre, nuestros tejidos. El consumo de apicorina permite controlar este proceso de estrés oxidativo en el cuerpo. Hay que activar nuestras células madre. Hay que evitar su pérdida prematura, que no se disminuya tanto su población. Hay que favorecer su activación para que puedan cumplir su función. Esto lo hacemos a través del uso de la melitónica, de la miel con jalea real, que tiene los componentes necesarios para tener un efecto directo sobre las células madre. Hay que controlar los procesos inflamatorios. Hablamos específicamente de la inflamación crónica, que es la que debe preocuparnos por sus efectos sobre la cicatrización, por ejemplo, la generación de fibrosis. Utilizamos entonces el veneno de la abeja en gotas y en crema para el control de este proceso inflamatorio. Y hay que tener también efectos sobre el metabolismo de las células. Para eso utilizamos esta miel de café que protege el metabolismo celular y contribuye a reducir los daños secundarios a este mismo proceso metabólico que se alteran algunas enfermedades, por ejemplo, el exceso de colesterol, por ejemplo, la diabetes o la intolerancia a los hidratos de carbono. Miel de café utilizamos entonces para el control de estos procesos metabólicos. Hay que dar nutrientes, facilitar el proceso de nutrición a nuestras células, a nuestros tejidos, a todos. Empleamos el polen for, extracto de polen, para aportar a diferentes tejidos, como el cartílago, por ejemplo, los nutrientes necesarios y hacer que la célula capte de una manera más simple esos nutrientes que necesita para su funcionamiento. Un resumen de estos productos, su forma de actuar en nuestro cuerpo. Vamos a dejar esta diapositiva un minutico para que puedan tomar nota de ellos.
para los asistentes y para pedidos realizados para enviar a Colombia, 50% de descuento en todos los productos hasta el 30 de abril. Solicitarlos a través de nuestro WhatsApp 321-217-7424. Recuerden que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Escribiendo a nuestro número de WhatsApp pueden agendar su cita para hacer una exploración de su caso y generar las mejores recomendaciones para el mismo. Todos cordialmente invitados a nuestra próxima charla el 8 de mayo. ¿Cómo detener la oxidación articular? Nos adelantamos un poquito viendo algunos aspectos de este proceso oxidativo y las implicaciones que tiene. En el caso de la enfermedad articular, es un proceso, un fenómeno muy importante. Entre más se presente, mayor será el desgaste del cartílago, mayor será la muerte celular, mayor serán los efectos negativos sobre el cuerpo. 8 de mayo, todos cordialmente invitados para que asistan también a esta conferencia. Muchas gracias a todos. Vamos a responder las preguntas que nos dejen aquí en la plataforma, ya tenemos algunas. Y si después ocurre alguna otra pregunta o desean algo más de información, pues me escribimos a nuestro número de WhatsApp. Con mucho gusto haremos respuesta a estas inquietudes. Bueno, muy bien. La señora Adriana nos pregunta, ¿los productos que están en promoción son solo los que aparecieron en la diapositiva? No, señora, de hecho todos para los asistentes. Ahí puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto estaremos atentos de tomar el pedido. Doctor, para los principios de diabetes, ¿se puede tomar Traumiel? Bueno, el Traumiel es la presentación en crema. En este caso sería, por ejemplo, si habláramos de veneno de abejas, pues sería el Doloven. O también, que es una pregunta muy frecuente, la miel de abejas puede ser consumida por un diabético hasta 60 gramos al día, es una porción segura. Y al contrario, el consumo de la miel de abejas, de pronto ya tendremos la oportunidad en alguna conferencia de hablar de este tema, pero la miel de abejas, al contrario, estimula la reducción de los niveles de azúcar y estimula la producción de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, en términos generales, incluso el diabético puede consumir miel de forma segura. Vamos a ver aquí otra preguntita que nos hayan dejado. Para enfermedades pulmonares graves, EPOC, enfisema, ¿hay tratamiento? Sí, de hecho lo hay. Utilizamos, Marcela, que es la persona que nos hace esta pregunta, utilizamos en este tipo de casos el veneno de la abeja, por ejemplo, es bastante útil. Utilizamos las jaleas reales en combinación con la miel. Utilizamos la picorina también, el extracto de propóleo, porque nos va a permitir mitigar primero esos daños que están ocurriendo en el tejido pulmonar, que son los que explican el desarrollo de la enfermedad, e inducir los mecanismos autorreparativos. El EPOC, por ejemplo, es un buen ejemplo de enfermedades en las cuales ese proceso regenerativo se dañó, y en estas personas lo que ocurre es que empieza a producirse fibra, una cicatriz no funcional en los diferentes tejidos que componen el pulmón. Entonces se forma una fibra que no va a cumplir, por supuesto, las funciones respiratorias del organismo. La señora Gilma nos pregunta, lo primero que debo hacer es la desintoxicación con el melitoxin. Es un paso 1 importante. Sin embargo, puede hacerse a la par del resto del tratamiento. No es que uno primero deba desintoxicarse y luego si el resto se puede hacer todo a la vez. No hay problema. Nos dicen por aquí, creí que no se podía consumir la miel por el dulce, gracias. Sí, debemos tener en cuenta, de hecho, además porque siempre todo lo pensamos así,
No es lo mismo el sabor dulce a que afecte la diabetes. Porque a uno, claro, inmediatamente uno dice dulce no se puede con diabetes. En realidad lo que importa es la composición. No es lo mismo para un diabético o incluso para una persona, personas como nosotros, de pronto que no tenemos diabetes, no es lo mismo consumirnos 60 gramos de azúcar refinada a 60 gramos de miel de abejas. El cuerpo lo va a procesar de una forma distinta, el cuerpo lo va a recibir de una forma también diferente. Es totalmente distinto. El efecto metabólico que produce el azúcar refinada y el efecto metabólico que produce la miel de abejas. Son totalmente diferentes. Para los diabéticos es saludable consumir miel de abejas. Eso sí, teniendo en cuenta que sea una miel de abejas pura. En el mercado hay muchas falsificaciones de este producto que obviamente al ser falsificaciones, pues estas sí contienen azúcar refinada y van a terminar por comprometer la salud de las personas. El señor Julio Palacio nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento específico para la enfermedad renal? Bueno, depende de cuál enfermedad renal se trate. Si hablamos de una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, empleamos el veneno de la abeja por vía oral, empleamos el extracto de propóleo también tomado, empleamos la jalea real para inducir la reparación de los tejidos y reducir la velocidad con la cual se produce el deterioro funcional de este órgano. Novia nos pregunta, ¿el yoga y el pilates sirve para la artrosis de cadera? Sí, es bastante positivo. Entre otras porque van a permitir fortalecer los músculos de las piernas. Incluso en la artrosis de cadera o de rodillas es supremamente importante que fortalezcamos los diferentes músculos que están alrededor de la articulación. En el caso de la rodilla, por ejemplo, en todos los músculos de la pierna y del muslo. En el caso de la cadera, pues los músculos glúteos, los músculos cuádriceps femorales, que son los que le dan estabilidad a la articulación. Una articulación más fuerte, más estable en términos de sus músculos, tiene también un mejor desempeño y se reduce la intensidad del dolor porque no hay tanto impacto sobre la articulación. La señora Trinidad Acevedo nos pregunta, ¿cómo debo consumir el ajonjolí? Digamos que el ajonjolí tiene la gran ventaja de que ahora es relativamente fácil de conseguir. Yo, por ejemplo, lo utilizo en las ensaladas. Entonces, a la hora del almuerzo, una vez preparada la ensalada, pongo un poco de este ajonjolí en la ensalada. O también, por ejemplo, en la carne o en el pollo, cuando lo voy a consumir, también, entonces agrego un poco de este ingrediente, de tal manera que hace parte del mismo plato. Entonces, podemos utilizar el ajonjolí como un aditivo alimentario, digamos, a nuestras preparaciones de los alimentos diarios. O si a uno le gusta también, pues perfectamente uno puede tomar una cucharada y masticarla como si fuera cualquier otro fruto seco, consumiendo al menos una cucharada cada día, por ejemplo. José nos pregunta, para la retinopatía. Bueno, para la retinopatía, por ejemplo, todo este esquema de manejo que mostramos en esta presentación, con veneno de abejas tomado, con la picorina, el extracto de propóleo, con la combinación de la miel con jalea real, la miel de café, es buena para inducir la capacidad reparadora del cuerpo. Hay diferentes causas de la retinopatía, importante saber con exactitud cuál es, pues para ajustar un poquito el tratamiento, de pronto hacerlo más personalizado. Gilma nos pregunta, doctor, para manejo de la hipertensión, ¿cuál es el producto indicado? En estos casos utilizamos la melitónica, que es una combinación de miel con jalea real, que en su consumo crónico va a ayudar a mejorar la estabilidad de las cifras de presión arterial. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos esperamos en 15 días en nuestra próxima charla. Cualquier pregunta de pronto que se les ocurra, pues con mucho gusto a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan todos un feliz de semana muy bueno. Buen día.